Ejemplo número 10. Ahora veremos un ejercicio para calcular arco y sector circular, pero sin figura. Vamos a tener que estar acostumbrados a resolver problemas sin figura también, solamente con las instrucciones. Nos está pidiendo calcular arco y sector circular de una circunferencia con 12 centímetros de diámetro y con un ángulo central de 77 grados. Entonces, primeramente hay que ver bien detalladamente las instrucciones, porque a veces que nos vamos a la fórmula sin ver las instrucciones. En las instrucciones nos está dando un valor que es el diámetro de la circunferencia. Y si recordamos las fórmulas de arco y sector circular, solamente manejan radio. Así es que si les doy 12 centímetros de diámetro, pues la lógica es calcular el radio, que en este caso sería la mitad. Recuerden que el radio todo el tiempo es la mitad de un diámetro. Y con nuestro ángulo central, que son 77 grados, pues ya podemos darle solución. Empezamos con el arco. La longitud del arco, pues recuerden que es la misma fórmula del perímetro. 2 por pi por radio, entre 360 por n. Sustituyendo, dice 2 por 3.1416, que es el pi, y el radio que vale 6 centímetros. Recuerden que primero se multiplica toda esta parte superior, que nos dan 37.6992 centímetros. Y hay que tomar todos los decimales, como recomendación hay que tomar todos los decimales en este ejercicio, solamente como resultado final hay que dejar 2. Después de esto se divide y nos queda un decimal de 0.10472 centímetros y lo multiplicamos por los 77 grados que son del ángulo central, que es la letra N, quedándonos 8.06 centímetros. Aquí en este resultado final es cuando ya dejamos solamente 2 decimales después del punto. Después nos vamos a lo que es el sector circular, donde si ustedes analizan bien la fórmula es la fórmula del área, pero lo único que le agregamos es entre 360 por n, que es el ángulo central. Sustituyendo, el pi vale 3.1416 por radio, que vale 6 centímetros al cuadrado, entre 360 por 77. Recuerden la jerarquía de operaciones, primero es la potencia, ya después por pi, que es 3.1416, que en total en la parte superior nos quedan 113.0976 centímetros cuadrados. Entre 360 nos queda a 0.31416 centímetros cuadrados, y al multiplicarlo por 77, que es el ángulo central, nos queda un sector circular de 24.19, en este caso son centímetros cuadrados. Así quedaría el ejemplo número 10. Y con estos dos ejemplos que tenemos, el 9 y el 10, el 9 con figura y el 10 con solamente instrucción verbal, pues nos vamos a la actividad. Pues vamos a concluir con esta parte de los problemas. Ahora vamos a ver, a aplicar y aterrizar más bien todo lo antes visto en problemas de aplicación de área y perímetro. ¿Qué son problemas de aplicación? Problemas situados en la vida real para poder darle solución con las fórmulas de área y perímetro. Aquí lo importante es que ustedes utilicen la lógica matemática. Primero, averigüen de qué polígono se nos está hablando en el problema, y aparte también qué cálculo le vamos a hacer, si va a ser área o perímetro, como es en el caso del ejemplo número 11. Nos dice el problema que se quiere cercar un terreno que está en forma de polígono regular, pero no se sabe cuántos lados tiene, solamente cuánto mide cada uno de sus lados, que es 150 metros. Pero nos da otro dato, dice que la suma de los ángulos interiores de ese polígono o de ese terreno que en forma de polígono es de 900 grados. Y la pregunta principal, ¿cuántos metros de cerco se van a necesitar? O sea, ¿cuántos metros de valla? Aquí menciona, pero pues sabemos que es cerco, ¿no? Primera pregunta, ¿es área o perímetro? Si estamos hablando de cercar un terreno, seguimos la rueda aquí, entonces recuerden, si habla del contorno de la figura, estamos hablando de perímetro.
Si habla del espacio adentro de la figura, estamos hablando de área. En este caso, como vamos a acercar, pues estamos hablando de perímetro. El polígono que menciona ahí el problema dice es forma de polígono regular. Así es que nos vamos a lo que es en nuestro formulario. En la fórmula del perímetro, así nos dicen el número de lados del polígono por lo que vale el lado. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Ya tenemos los dos datos que ocupamos. Se va a calcular perímetro y la figura que estamos usando es la de polígono regular. Pero ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántos lados tiene ese polígono? El único dato que nos da es la sumatoria de ángulos interiores. Y recuerden que nosotros ya miramos una fórmula para calcular el número de lados cuando se nos da sumatoria. Aquí la tenemos. La sumatoria la dividimos entre 180 y al final le sumamos 2. La sumatoria es de 900 entre 180, nos queda 5 más los 2, quiere decir que n es igual a 7. ¿Qué significa esto? Que el polígono tiene 7 lados. Así es que ya tenemos aquí de la fórmula del perímetro, ya tenemos la n. Nos falta multiplicarlo por lo que vale el lado. Si el lado mide 150 metros, pues aplicamos una sencilla multiplicación. 7 que vienen siendo los lados por 150 lo que mide un lado, y ahí obtenemos nuestro perímetro, que son 1050 metros de longitud o de cerco lo que vamos a ocupar para poder cercar este terreno. Así problemas de ese tipo vienen para calcular en nuestra siguiente actividad, donde ustedes por lógica matemática tienen que decir es área o perímetro y de qué polígono estamos hablando. Como el siguiente ejemplo. Ejemplo 12. Dice, un guardabosques alcanza a vigilar desde su torre de observación hasta una distancia de 12 kilómetros con sus binoculares. O sea que con sus binoculares, al estar observando a cualquier dirección, norte, sureste, oeste, hacia cualquier lado que observe, él alcanza a observar hasta una distancia de 12 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuál es la superficie en kilómetros cuadrados que puede vigilar a la redonda? Ok, primero, ¿qué pregunta nos vamos a hacer? ¿Es área o perímetro? Nos vamos a la pregunta, dice, ¿cuál es la superficie? Recuerden que cuando miramos el concepto de área y perímetro, yo les había comentado, si se habla de perímetro, menciona esto. Si se trata de área, menciona otra cosa. Entonces, cuando menciona superficie, estamos hablando de área. Y acuérdense que la unidad de medida es otra de las herramientas aquí. Si menciona una unidad de medida al cuadrado, está relacionada con área. Ahora, ¿qué figura es? Ahí la misma pregunta, que puede vigilar a la redonda, o sea que estamos hablando del círculo. Entonces la fórmula a ocupar es, vamos a calcular el área del círculo porque me está pidiendo la superficie que puede vigilar a la redonda. Entonces empezamos, dice el pi vale 3.1416 por 12 que viene siendo el radio, porque recuerden que a partir de la torre que viene siendo o simboliza el centro de la circunferencia, puede observar hasta 12 kilómetros a lo largo. Entonces ese sería nuestro radio. 12 al cuadrado nos quedan 144. Recuerden la jerarquía de operaciones, primero se eleva al cuadrado y después se multiplica. Quedándonos, acuérdense que aquí, bueno, aquí hay un error, no son centímetros cuadrados, serían, el número está bien, son 452.39, pero la unidad de medida son kilómetros cuadrados. Así quedaría el ejemplo número 12. El ejemplo número 13 y último, dice, el señor Juan desea ponerle mosaico al piso de su baño. Dice, si cada mosaico mide 25 centímetros por 25 centímetros, ¿cuánto le costará de mano de obra ponerle el mosaico si le cobran el metro cuadrado a 150 pesos? Entonces, lo que nos está diciendo aquí que a él le cobran por ponerle el mosaico a su baño, 150 pesos por metro cuadrado. Entonces, si está hablando de metro cuadrado, está hablando de área. Quiere decir que este cuadrito de aquí del croquis, nosotros tenemos que sacar el área del baño para saber cuánto le van a cobrar. Primero, ¿qué figura geométrica tiene el baño? Es un rectángulo, así es que vamos a calcular la base y la altura, o cada uno de sus lados, que pudiera hacerse lado por lado, ¿no?
pero me está dando dimensiones y nosotros tenemos que sacar la lógica de cada uno de estos lados. Para empezar, esta parte de aquí del baño dice, si del dormitorio hasta el baño mide 8 metros y solamente el dormitorio vale 5, entonces ¿cuánto mide esta partecita del baño? Si hasta acá vale 8 y hasta aquí vale 5, entonces esta partecita vale 3. Igual acá a lo largo. Desde el dormitorio, incluido el pasillo, vale 5, pero el puro pasillo vale 1, o sea que si se lo quitamos el pasillo, esto de aquí vale 4. Entonces serían 4 y 3. Continuando. Continuando sería, vemos otra vez el croquis, pues ahora la pregunta es área o perímetro, pues ya deducimos de un inicio, va a ser área. Vemos otra vez el croquis, habíamos dicho que aquí eran 3 y aquí 4. Entonces la fórmula para un rectángulo sería base por altura o lado por lado también, que serían 3 metros por 4 metros, nos quedarían a 12 metros cuadrados. Ya tenemos el área del baño, ya tenemos cuántos metros cuadrados son del baño, pero aquí nos menciona que vale 150, más bien nos cobran 150 pesos por el metro cuadrado para ponerle el piso. Entonces lo único que tenemos que hacer es una multiplicación de los metros cuadrados que hay por lo que cobran por metro cuadrado, que serían 12 por 150, y en total nos salen en 1800 pesos ponerle piso a ese baño. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro último ejemplo de problemas de aplicación. Aquí lo importante es que ustedes analicen bien, lean bien los problemas y decidan por lógica de que se está hablando de área o perímetro y cuál viene siendo el polígono que está mencionando el problema. ¿Ok?